Vamos a compartir pantalla. Ya eso es lo que les estaba mencionando al principio, lo voy a mencionar otra vez, a ver si se vuelven a conectar los otros compañeros, pero ya vamos a ir avanzando, ya presten atención. Lo que es del tema pasado que han hecho de triángulos, es esto, el mismo tema, es simplemente que es más general, ¿no? Líneas notables asociadas a los triángulos. O sea, saber, ¿no? Mi ángulo externo, que es igual, la sumatoria de los dos ángulos internos opuestos, sumatoria de ángulos internos es igual a 180 de un triángulo, y la sumatoria de los ángulos externos es igual a 360, ¿no? Ya, esas cositas ya debemos saber. Cuando es bisectriz, cuando es mediana, lo que es equilátero, que se cumple, ¿no? El rectángulo, opusángulo, acutángulo, todo eso. Todo eso vamos a ir viendo. Bueno, ya lo han visto la semana pasada ya, con el profesor Neisser. Ahorita vamos a resolver solamente, vamos a seguir complementando lo que ya saben, lo que ya han estudiado. Muy aparte también, ya lo tienen como teoría. Y seguir, poder resolver y poder ver más temas o más, digo, más problemas del tema, ¿ok? A ver, vamos a ver. ¿Ven mi pantalla? Quiero... Sí. Ya. A ver, vamos a empezar por esto. ¿No? Me dice ahí, observar la figura indica el tipo de triángulo ABC, ¿no? Me dicen, ¿qué es, no? Acutángulo, ángulo, rectángulo, isósceles. ¿Alguien una idea cómo puedo saber o qué hacer? Primero hallar alfa. Primero hallamos los Alfa. ángulos, claro, ahí está el alfa, Claro. ya. Y la sumatoria de los ángulos internos de un triángulo, bueno, de un triángulo, ¿cuánto es? 180. 180. Por lo tanto, vamos a sumar los ángulos internos, que sería, Buenos días, profesor. que sería alfa más 20 más alfa más 20 más alfa, que sería 180, ¿no? Acá lo tengo. A ver, un momento. Ahí no, tengo mi triángulo ABC, tengo los ángulos y lo sumo, ¿no? 2 alfa más 20 más alfa más 20 más alfa es igual a 180, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? 2 alfa más alfa más alfa, 4 alfa. 20 más 20, 40, igual a 180. El 40 pasa al otro lado a restar, sería 140. Y 4 alfa pasa el 4 a dividir a 140, por lo tanto, el alfa es 35. Ahora, una vez sabemos cuánto es alfa, reemplazamos, ¿no?, los valores para saber qué ángulo qué ángulo es en A, alfa más 20, o sea, 35 más 20 sería 65. Alfa en el ángulo C sería 35, porque alfa es 35, y en el B sería 2 alfa más 20. 2 alfa, 2 por 35, que es 70, ¿no? Más 20 sería igual a 90. En un triángulo, cuando un ángulo es 90, se le considera que es un triángulo rectángulo. Por lo tanto, la respuesta en ese caso sería triángulo rectángulo. A ver, sencillo. Simplemente sumar, identificar y ver con la teoría que ya tienen escrita o les ha enviado el profesor. Ahí vemos, ¿no?, qué ángulo o qué triángulo es, y a medida de poco a poco ya van a ir ya reconociendo de manera ya vista los triángulos. Ahora vamos a seguir con el siguiente problema. A ver, el problema dice calcular beta más teta, ¿no? Ahora, tengo el triángulo BDE y el triángulo ABC, ¿no? ¿Observan? BDE y el triángulo ABC. Ahora,
¿Qué me dicen? Calcular este ángulo, el ángulo de A, más el ángulo de C, que es teta más alfa. Ahora, hay varias maneras de resolverlo, ¿no? Pero mira, si nos damos cuenta, en el triángulo grande ABC, ya me dan el ángulo de B. Y solamente necesitaría sumar ángulo de teta más alfa. Sabemos que los ángulos internos es 180. Por lo tanto, vamos a calcular teta más alfa, 110 como les mencioné. 110 más teta más beta, más teta más beta, es igual a 180. El 110 pasa a restar, 180 menos 110 es 70. Por lo tanto, me queda que beta más teta es igual a 70. Y como nos piden beta más teta, ya tenemos la respuesta. No es necesario ya calcular Hay problemas que no es necesario que calcules el valor exacto. Por ejemplo, no es necesario calcular el valor exacto de beta o de teta. Ya con eso ya sabemos cuál es la suma, lo que nos piden, ¿no? La suma. Y la sumatoria en este caso sería 70, ¿no? Sencillo. Simplemente es identificar los triángulos, cuánto es la sumatoria de los ángulos internos y operar nada más. Restar y sumar, ¿no? A ver. Ahí tenemos el 18, dice, el triángulo ABC es escaleno. ¿Alguien me dice qué es un triángulo escaleno? ¿Cómo yo sé cuándo un triángulo es escaleno? Cuando todos sus lados son diferentes. Cuando todos sus lados son diferentes. Muy bien. Me dice ahí, calcular la suma de los valores enteros impares. O sea, puede ser un impar es el 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 y así sucesivamente. Son números enteros impares, ¿no? Ahora, notación para... A ver, aquí. Para saber el ángulo, nos piden el ángulo AC. Los posibles valores y con la suma de los valores enteros impares, ¿no? Que puede tomar la medida del tercer lado, o sea, del lado AC. Pongo acá yo un X, ¿no? Acá en el ángulo, digo, en el lado AC un X. Y para deducir o saber qué ángulos o qué valores puedo tomar, se pone, ¿no? X va a ser siempre mayor que la resta o la diferencia del ángulo de los otros dos lados, del más largo, o sea, en este caso 7, menos el más corto, que es 5. 7 menos 5 es 2. Y también se dice que X va a ser menor a la sumatoria de los dos lados, que en este caso sería 7 más 5, como ven aquí, ¿no? Ahora, 7 más 5 es 2 y 7 más 5 es 12. Ahora, tenemos también este dato, el triángulo escaleno. Sabemos que un triángulo escaleno es a sus lados. Por lo tanto, este X no puede valer 5, ni tampoco puede valer 7. Ahora, sabiendo ese dato, ¿no? Que el X no puede valer 5 y 7. Ahora, vamos a ver. Posibles valores enteros de X, ¿no? Yo voy a poner. Tiene que ser mayor de 2. O sea, puede ser 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11. Hasta 11. X puede valer hasta 11. Enteros. Porque también puede valer X, puede ser, no sé, 11,5, 11,99 decimales. Pero en este caso me dicen enteros, ¿no? Y decimales. Ahora, vemos lo que no, lo que hemos dicho. Es escaleno y en la condición que los números son impares. De todos ellos, los impares son el 3, el 5, el 7, el 9 y el 11. Pero yo no puedo tomar ni el 5 ni el 7. O sea, descartamos 4 porque es par. 5 porque ya tenemos ya un lado que es 5. 6 porque es par. 7 ya lo tenemos. 8 es par. 9 no lo tenemos.
y es impar. Por lo tanto, 9 también es un posible valor de X. 10 es par y 11, a su vez, también es un posible valor de X porque, como es paleno y es impar según lo que nos piden, difiere, ¿no? Si fuera 11, es distinto a 5, es distinto a 7. Ahora nos piden la sumatoria de los posibles valores. Tenemos el valor de 3, 9 y 11, ¿no? Y sumamos 3 más 9 más 11 sería igual a 23. ¿Me entienden hasta ahí? ¿Algo que no hayan entendido? Esto de aquí, lo que es de que X es mayor que la diferencia y X es menor que la suma, bueno, es menor que la suma, está dentro de la teoría. En todo caso, si no está, yo les voy a mandar por eso les comenté que quería crear un grupo para ahí mandarle toda la información. Al igual que, igual va a estar colocado en su aula virtual, pero ya de manera más directa. ¿Todo ok? ¿Algún inconveniente, alguna duda? ¿Alguien? Aris, Dayan, Gabriel, Juan, Lucía, Luis, Oscar, ¿todo bien? Sí. ¿Entendiste? Les menciono que la otra semana les voy a tomar una evaluación de este tema y del tema anterior que han hecho. O sea, de la semana pasada es el mismo tema que lo que estamos haciendo ahorita. Simplemente yo estoy reforzando más ejercicios para que puedan practicar. Y del anterior tema que hicieron con el profesor Neisser. De esos dos yo sacaré algunos ejercicios parecidos y eso va a ser su evaluación. ¿Ya? Así que atentos. Ah, también esto de acá vamos a... Esto lo van a transcribir el cuaderno. Los problemas, ¿no? Y también como les mencioné, ¿no? Quería crear un grupo WhatsApp para enviarles más ejercicios, que no es tarea, eso sí. Eso es para que practiquen. Y posteriormente yo también les colgaré la solución de los ejercicios que yo les voy a enviar para que puedan constatar, ¿no? Su resultado. O puedan entender, ¿no? De manera más óptima cómo resolver cada tipo de problema que vamos a ir empleando. ¿Ok? Ahora vamos a seguir con el siguiente problema. Si no hay ninguna duda, por favor, si es que hay alguna duda, avísenme. Porque si no, poco a poco va aumentando el nivel de los temas. Y si no, si se quedan con la duda, más tarde, más luego, a medida que vamos avanzando en los temas, se va a hacer más complicado entender. ¿Ok? Ahora, para el problema, es el problema 19, ¿no? Que lo tenemos abajo. Ahí. Dice, alfa más teta es igual a 40. A ver, identificamos, ¿no? ¿Dónde está teta y dónde está alfa? Ya, tenemos que la sumatoria de esos lados es igual a 40. Y tenemos que AB es igual a BF. Si sus dos ángulos, bueno, sus dos lados son iguales, sería un isósceles. Y si es un isósceles, también se cumple que sus ángulos de aquí, el ángulo AFB, es igual al ángulo BAE. ¿Ok? Ahora, también nos dicen que la medida del ángulo, sería la medida del ángulo EBC, o sea, todo esto es 90 grados. Bueno, esto sería grados, 90 grados. Y me dicen calcular X, el de aquí, calcular X, ¿no? Ahora, a ver, de manera así oral, le voy a decir, el ángulo exterior, como sabemos por teoría o por lo que hemos ya visto la semana pasada, es igual a la sumatoria de los ángulos interiores, ¿no? O sea, este ángulo AFB es
alfa más X. Y como les mencioné, ¿no? Que A dice, como dime, AB es igual a BF. Entonces, si esto es X más alfa, esto también sería X más alfa. Ahí, para entender, ahí está el problema. Tengo el triángulo ABC, tengo acá que es X y este es alfa, ¿no? Y estamos diciendo que el ángulo exterior es la sumatoria de los ángulos interiores, ¿no? Opuestos. O sea, no es que esto de acá sea este ángulo más esto, sino los opuestos, ¿no? Es alfa y X. Ahora, como AB, como le mencioné el problema, como está en el problema, ¿no? AB es igual a BF. Si este ángulo es alfa más X, este ángulo también sería alfa más X. Ahora, vemos todo el triángulo, ¿no? Todo el triángulo ABC. Y hacemos la sumatoria. Ya tengo este ángulo y tengo este ángulo. Ahora, sumamos alfa más X más teta, que está aquí, más 90, que es todo esto, más X. ¿Por qué no se toma alfa? Porque este alfa está dentro de este ángulo que es 90. O sea, alfa más este ángulo es 90. Pero como si hacemos todo el total de acá que es 90, por eso ya se toma 90. Ahora, tenemos X sería 2X. Y ahora, 90 pasa al otro lado a restar. 180 menos 90 sería 90, obvio. Y alfa más teta, como dato que nos da que es 40, bajamos, ¿no? Alfa más teta es 40. Y 40 menos, bueno, 90 menos 40 sería 50 y quedaría 2X. Y 2X es igual a 50, por lo tanto, X es igual a 25. Y esa sería la respuesta de ese problema. ¿Alguna duda? Chicos. ¿Me están escuchando? ¿Se han quedado dormidos? ¿Me escuchan? Sí, profesor. Ya. Sí lo escuchamos. ¿Han entendido entonces? Sí. Ya, vamos a seguir. Ahora con el problema 20, ¿no? Nos dice, tengo el triángulo ABC, dice hallar X ese ángulo, ¿no? Si BD es igual a BF. O sea, este ángulo de aquí va a ser igual a este ángulo de aquí. ¿Por qué? Porque estos dos lados es un triángulo isósceles y estos lados son iguales. Por lo tanto, sabemos que en un triángulo isósceles, sus lados, si sus ángulos son iguales, sus lados son iguales. ¿Ok? Está dentro de en su teoría. Tengo alfa, o sea, 2 alfa, ¿qué es esto? Tengo un triángulo, bueno, es un triángulo rectángulo, otro triángulo rectángulo B. Y vamos a ver. Sabemos que BD es igual a DF, ¿no? BD es igual a DF. ¿No? A ver. BD es igual a DF, o sea, estos dos. Si estos dos son iguales, este ángulo de aquí es igual a este ángulo de acá. Ahí vamos a poner. Si es que... Espera, disculpa. A ver. Ahí vamos, ¿no? Si le ponemos, si todo esto es 90, esto es X. De otra manera, para poder resolver, yo puedo poner acá. Si esto es X, yo acá puedo poner que esto es 180 menos X. O, si esto es 180 menos X, yo también puedo poner acá 180 menos X. De igual manera puedo hacer eso. O como yo he hecho acá también este problema, es esto, ¿no?
Se me ha colgado. Un momento, por favor. Ya. A ver. A ver, tenemos este ángulo que es alfa, ¿no? Miren, ¿ven este ángulo que es alfa? En este caso, si esto de acá es 90 y esto es alfa, yo puedo decir que este ángulo de aquí es 90 menos alfa. Si esto, repito, si esto de acá es alfa y esto es 90, la sumatoria total es alfa más 90 más este ángulo sería 180. Pero como esto de acá ya es 90, yo puedo decir que el ángulo de aquí más el ángulo de acá es 90, la sumatoria. Y si este es alfa, entonces yo puedo decir 90 menos alfa. ¿Por qué? Porque 90 menos alfa más alfa, alfa se eliminaría y queda 90. Así que sí cumple. Por lo tanto, sería 90 menos alfa. Pero como BD es igual a DF, entonces si este es 90 menos alfa, entonces como son iguales, entonces sus ángulos son iguales. 90 menos alfa, pongo acá 90 menos alfa. Ahora, veo acá, en el triángulo ABF, ¿no? Si aquí es alfa, aquí este valor aún no lo conozco, pero aquí sabeo que es 90 menos alfa, ¿no? Ahora, si alfa más esto de aquí es la sumatoria de estos dos, ¿qué pasa? A ver, es como... el problema es que no puedo escribir. Ya, por favor, esto sí es importante, ¿ya? Concéntrese un poco porque esto es ya de manera un poco más abstracta. Si esto de acá es 90 menos alfa, póngale acá, ¿no? Que ponga, yo pongo una letrita A. Pongo A más alfa es igual a 90 menos alfa. Si este alfa que está aquí, que hemos colocado, pasa al otro lado, a restar. Entonces sería 90 menos 2 alfa. O sea, 90 menos alfa menos alfa. Por lo tanto, esta letra que hemos puesto como A sería 90 menos 2 alfa. ¿Ok? Ahora tenemos acá 90 menos 2 alfa. Mira, y acá tenemos alfa y alfa, ¿no? Cumple, ¿no? Alfa más alfa, 2 alfa. 90 menos 2 alfa sería 90. Esta es la sumatoria de acá. Ahora, ya. Por lo tanto, tenemos este triángulo. Yo pongo acá alfa y este es alfa. Esto de aquí, este angulito de acá, es 2 alfa, ¿no? Alfa, alfa. Ahora, de este triángulo total, A, B, D, tengo alfa más 2 alfa, me sería 3 alfa. Y 3 alfa es igual a 90 porque ya este es un triángulo rectángulo. Por lo tanto, alfa es igual a 30. Si alfa es igual a 30, que ya lo tenemos acá, para que suben 90, esto tendría que ser 60. Ahora, tenemos este de acá. Tenemos x más 60 va a ser igual a 180. Por lo tanto, x es igual a 120. Este es un problema un poco más abstracto, pero ¿lo han entendido o lo vuelvo a repetir? ¿Me escuchan? Bueno, sigamos con el siguiente problema. Allá. Es el 21, ¿no? Calcular x si
W más teta es igual a 200. A ver, identificamos, ¿dónde está mi X? Aquí. Ok. Ahora, me dicen que W más teta es igual a 200. Tenemos acá el X, tenemos acá el teta, y tenemos acá como dato 80, ¿no? Y 40. Ahora, el 80 es como ángulo exterior, sería la sumatoria de este ángulo más este ángulo. Si este ángulo ya lo tengo que es 40 como dato, ¿cuánto vale este valor? Sería 80 menos 40 o 40 más algo que me dé 80. 40 más 40, 80, ¿no? Sí cumple. Por lo tanto, es... Dime. El problema 20 es el que está explicando porque ahí se quedó congelada la pantalla. ¿Cuál? La pantalla se ha quedado en problema 20. Ah, a veces cuando ocurre eso, tienes que salir del esto y volver a entrar. ¿El resto me ve que estoy en el problema 21? Profesor, a mí también me sale que se quedó en el problema 20. Ahora, Ahora sí. Ahí ahora sí. ya, vuelvo a repetir. Del problema 21 tenemos acá el teta, tenemos, a ver, identificamos calcular X, ¿no? Vemos que el ángulo de B es X. Y de datos nos dan que W más teta es igual a 200. Ahora, del triángulo BEF tenemos un ángulo exterior, que es 80, y el ángulo de F es 40. Sabemos que el ángulo exterior es la sumatoria del ángulo de los dos ángulos internos, que es 40 más el ángulo de D, perdón. Ahora, en la gráfica que tenemos acá resuelto, 80, 40, por lo tanto esto es 40. ¿Por qué? Porque la sumatoria 40 más 40 es igual a 80. Tenemos ya este ángulo. Ahora, tenemos este ángulo que es exterior y este ángulo. Mi ángulo exterior teta sería igual a la suma de X más este ángulo, que no conozco. Ahora, la sumatoria de esto más esto me tiene que dar teta. Por lo tanto, yo pongo que es teta menos X. ¿Por qué? Porque teta menos X más X, como es menos X y más X, se eliminan, es 0. Es como decir 1 más menos 1, o 1 menos 1, 0. Y quedaría teta, que sí cumple. Ahora, me queda este triangulito chiquito, ¿no? Que me da 40 más W más teta menos X. La sumatoria de los ángulos internos sería 180. Ahora, tengo 40, ¿no? Y tengo de dato que W más teta es igual a 200. Como bajé, puse 200. Y el X menos X sigue siendo menos X. Ahora, el menos X pasa al otro lado, positivo. Y el 180 pasa al otro lado, negativo, a restar, ¿no? 200 menos 180, 20. Más 40 es igual a 60. Por lo tanto, 60 es igual a X. Con eso se concluye ese problema. De igual manera, el problema 22. Me dicen, si AB, tengo el triángulo ABC, AB es igual a AD, por eso pongo puntitos, y a su vez es igual a DC. A ver, como dato me dicen que aquí el ángulo de C es X, ¿no? Ahora, como estos dos son iguales, son isósceles, como le estaba mencionando, los ángulos también deben ser iguales. O sea, si aquí esto es X, esto también es X. Ahora, vemos este ángulo, el ángulo BDA. Este ángulo exterior sería la suma de sus dos ángulos interiores. O sea, X más X, 2X. Y a su vez, nos dicen que AD es igual de lado al AB. Por lo tanto, también sería un triángulo isósceles y los ángulos serían iguales. 2X y pongo acá 2X. Ahora me queda
un triángulo con ambos. Puedo hacer esto. 2x más 2x más 40 es igual a 180. O también en el triángulo grandotote pongo 2x más 40 más x es igual a 180. Igual te va a salir la respuesta. En este caso va a pues 2x más x más x más 40 es igual a 180. 2x más x más x, 4x. Más 40, ¿no? 40 pasa a restar, sería 140. 4x entre, bueno, 4 entre 100, o 140 entre 4, la respuesta sería 35. Sencillo. En este caso, si nos damos cuenta, ¿no? Que de ahí, si no sabemos qué es un triángulo isósceles, cuál cumple, cuál es su función, si es que un triángulo isósceles, sus ángulos son iguales, deberían ser iguales o no. Si no sabemos esos datos, o recordar, sí no podemos resolver eso. Ya se nos haría más complicado. ¿Ya? Recordar en un triángulo isósceles, ambos lados, para que un triángulo sea isósceles, sus dos lados tienen que ser por lo menos iguales, ¿no? En este caso, AD es igual a BS. Son iguales. Yo lo pongo con un puntito para decir que son iguales, ¿no? Por lo tanto, sus ángulos internos, o bueno, sus ángulos de los lados son iguales. Como este es el dato que nos dan que era X, como este aquí, X, deducimos que acá también es X. Y también vemos la sumatoria del ángulo exterior, que sería 2X, porque estoy sumando X más X, 2X. Y la misma cuestión que hemos hecho acá, estamos haciendo en el triángulo ABD. Tengo que AD es igual a AB, por lo tanto, si acá es 2X, acá también sería 2X. Y simplemente sumo los ángulos internos y nos da la respuesta, ¿no? Ya está. Ahora, hasta aquí nos vamos a quedar. Acá hay, bueno, he hecho más, acá hay más problemas, la 23. Igual de manera, esto está colocado en su plataforma virtual. Esto lo van a, inténtenlo resolver. Primero intenten resolver, vuélvanlo a resolver. O sea, el problema, no sé, el problema 20, inténtenlo resolver sin ver la respuesta. Y si es que no se acuerdan, ya tienen su solucionario, ¿no? Para que puedan practicar, pero inténtenlo por su cuenta. ¿Ya? Esto de acá, todo esto va a estar transcribido al cuaderno. Y también, como les mencioné, ¿quién podría ser, quién puede ser responsable para crear un grupo para poder enviar también solucionarios de los futuros problemas que vamos a hacer? Y también para que puedan practicar para su práctica de la otra semana. ¿Quién puede crear el grupo? ¿Me están escribiendo? Ya, Gabriel. ¿Todos tienen celular? ¿Todos tienen WhatsApp? Yo sí. Yo Todos. también. ¿Hay alguien que no tiene? Nos queda más o menos un minuto antes que se cierre la... ¿Quién va a agregar el grupo? Está diciendo, a ver. Gabriela va a crear el grupo. Gabriela. Gabriel, perdón. Oye, Gabriela. Ay, Gabriela. Gabriel me está diciendo que va a crear el grupo, ¿ya? Este curso de geometría. De aquí,